Hola, ¿qué tal Venezuela? Feliz inicio de semana, hoy 6 de noviembre, iniciando esta semana, arrancando en materia penal. Aquí en el estudio de lapatilla.com nos encontramos con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, quien es especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, abogado de muchos casos, jurista, profesor universitario. Gracias por estar aquí, doctor Arteaga, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Colina. Y lo invitamos, profesor, porque el día viernes se llevó a cabo el anuncio de que el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, a propósito de que faltaron dos magistrados, el magistrado Danilo Mujica y la magistrada Marisela Godoy, se realizó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Freddy Guevara a petición de la Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de la legalidad, dentro de lo que establece la Constitución, dentro de lo que establece el Código Penal y su Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes, este procedimiento está dentro de ese marco de legalidad, doctor. Gracias, Colina, por la invitación. Lo primero que tú dices en la presentación, que te agradezco, es que yo soy especialista en derecho penal. Mire, yo tengo muchas dudas, porque el derecho penal que yo enseño y el derecho penal que yo aprendí, el derecho penal que está en el Código Penal, el derecho penal que tiene que ver con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no tiene en sus normas nada que ver con la realidad que estamos viviendo y concretamente con el caso que tú me estás planteando. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que uno enseña y que enseño yo en las clases de lo que se llama el Derecho Penal 1, cuando hablamos de la validez personal de la ley penal. ¿Qué es lo que enseñamos en la validez personal de la ley penal? Que hay una serie de funcionarios, entre ellos presidente de la República, el vicepresidente de la República, los magistrados del Tribunal Supremo y los parlamentarios, los diputados, que gozan de unas prerrogativas especiales. Una de esas prerrogativas es lo que se llama la inmunidad, me estoy refiriendo a los diputados, la inmunidad parlamentaria. Esa inmunidad, ¿qué significa? Que un diputado no puede ser sometido a un proceso penal, si previamente no se da lo que se llama un antejuicio de mérito solicitado por el fiscal general de la República a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Debe haber un antejuicio de mérito. En ese antejuicio, donde hay derecho a la defensa, el Tribunal Supremo va a determinar si hay méritos para llevar a juicio a un parlamentario, a ese parlamentario cuya inmunidad pretende ser levantada. Levantamiento de la inmunidad que no va a depender del antejuicio, sino de la propia Asamblea Nacional. De la propia Asamblea, determinado por el Tribunal Supremo que hay méritos para enjuiciar a un parlamentario, para someterlo a proceso, tiene que la Asamblea levantar la inmunidad o allanar la inmunidad. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que uno enseña en el derecho penal, en eso uno de los primeros temas del derecho penal, que es la validez personal de la ley. Sin antejuicio y sin autorización de la Asamblea o levantamiento de la inmunidad parlamentaria o allanamiento de la inmunidad parlamentaria, no se puede someter a proceso a un parlamentario. Esto no es, y lo quiero dejar bien claro, no es una prerrogativa personal. Se trata de una prerrogativa funcional. ¿Qué significa una prerrogativa funcional? Que el parlamentario la tiene no por ser Pedro Pérez, no por ser José Rodríguez, sino por ser representante del pueblo. Es el pueblo el que otorga esa inmunidad, por la cual no puede ser tocado para que pueda desempeñar adecuadamente, correctamente y libremente su función. Los gobiernos en todas las épocas, yo creo que hay que darlo bien aclarado, han
cuando hay problemas con opositores, con disidentes, han desconocido la inmunidad parlamentaria. Esto ocurrió, y a lo mejor yo creo que valdría la pena recordarlo, con parlamentarios de izquierda por allá en los años 60, desconociéndose la inmunidad parlamentaria por el alegato de una supuesta autonomía de los delitos militares. Jesús Farías, Pompeyo Márquez, Jesús María Casal, fue desconocida su inmunidad parlamentaria porque estarían incursos en delitos militares. Esa tesis fue rechazada en 1976, donde se reafirmó la inmunidad parlamentaria que subsiste, aunque se trate de delitos militares o de la imputación de cualquier otro hecho. Quiero reiterarlo, esto no es un privilegio personal, es una garantía de la representación popular. Pues, bueno. Ahora, doctor, estaríamos en presencia de un adefesio jurídico y cómo resarcir estos daños y qué penalidad pudiese haber para aquellos que de una u otra manera utilizan la Constitución o quizás no utilizan la Constitución, utilizan el poder que tienen en este momento para hacer actos, por ejemplo, el que están haciendo con el diputado Freddy Guevara, que además es vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, quiero decir esto con todo el énfasis y toda la, vamos a decir, la convicción de lo que dice el derecho y señala la Constitución. Aquí estamos, tú dices un adefesio, yo diría, estamos ante un atropello a la Constitución, ante un atropello al derecho, ante un atropello a la justicia, ante un atropello a la representación popular. Esa es la situación que está planteada. Reitero, de acuerdo al artículo 266 de la Constitución, no se puede enjuiciar a un parlamentario sin un previo antejuicio y sin la autorización de la Asamblea. Eso es lo que pauta la Constitución de acuerdo con las normas que están vigentes porque esa Constitución no ha sido derogada. Hay un argumento que se señala para llevar adelante este proceso, que es una supuesta flagrancia. El hecho de señalar que en este caso el diputado Freddy Guevara, y esto tiene precedente, caso Wilmer Azuaje, que no lo cita la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena en este caso. Wilmer Azuaje también, en el año, si mal no recuerdo, creo que fue en una decisión del año 2010, fue enjuiciado por supuestos delitos flagrantes, lo que llevó a la sala plena del Tribunal Supremo a considerar que si hay flagrancia, no hay antejuicio. Hubo 3 votos salvados en esa decisión, 3 votos salvados importantísimos de Levis Ignacio Serpa, de la doctora Blanca Rosa Mármol y del doctor Pedro Rondón Haas, donde dejan en claro que la flagrancia o la supuesta flagrancia o el hecho de la sorpresa en la comisión en flagrancia de un delito tiene que ser conocida por el Tribunal Supremo de Justicia, tiene que haber derecho a la defensa y solo autoriza para un arresto domiciliario sin que esa flagrancia, de conformidad con estos votos salvados consistentes, con fundamentación jurídica, en forma alguna eximan del antejuicio de mérito. Solo reformando la Constitución, solo o ignorando la Constitución, se puede prescindir del antejuicio y de la autorización de la Asamblea. Por lo tanto, en el caso de Guevara, sencillamente estamos ante la arbitrariedad judicial y el desconocimiento de la voluntad popular. Además, tendríamos que preguntarnos, Colina, lo siguiente, preguntarle a la audiencia, es decir, ¿qué significa flagrancia? Delito flagrante. Significa que yo descubro a la persona, sorprendo a la persona en el momento en que está cometiendo un delito o cuando acaba de cometerlo. Y yo me pregunto, ¿ha sido sorprendido Freddy Guevara? Presuntamente lo acusan de instigación pública. De unos hechos gravísimos
que yo creo que tienen que ser aclarada la imputación para que se vea la gravedad del disparate, del exabrupto jurídico. Se le imputa asociación para delinquir de la ley contra la delincuencia organizada. En otras palabras, Freddy Guevara sería integrante de una sociedad constituida para el crimen organizado. Artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada. Se le imputa el delito de instigación pública, esto es de haber instigado al odio, a la desobediencia de las leyes, de manera tal que esto cause alarma colectiva, que esto afecte la tranquilidad pública. Y se le imputa un hecho que tiene una pena que puede llegar hasta los 25 años de prisión por haber determinado a adolescentes, el tipo penal de la ley de la LOMNA hace referencia a la utilización de niños o adolescentes para cometer delitos, lo cual puede llevar la pena hasta 25 años de prisión. Yo creo que esto, y lo digo con el dolor de un profesor de Derecho Penal, el derecho penal no puede ser utilizado o no puede seguir siendo utilizado como un arma para resolver asuntos políticos, para vengar o para cobrar facturas políticas. El derecho penal es un instrumento que solo puede ser utilizado para sancionar después de un juicio. Continuamos en el estudio de lapatilla.com con el profesor Alberto Arteaga Sánchez y dejábamos una pregunta y es la siguiente: ¿está la Asamblea Nacional Constituyente, está el Ministerio Público actuando dentro del marco de la legalidad? Dentro del marco de la legalidad, ¿tiene la Asamblea Nacional Constituyente funciones para solicitar o para, para solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de un diputado, doctor? Colina, mira, tú recoges, digamos, una pregunta que está y que la puede hacer cualquier persona en la calle, como es tu función, como comunicador, como periodista. Está en vigencia esta Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999. En conformidad con esta Constitución, es decir, no se puede llevar a juicio a un parlamentario sin que se haya llevado adelante un antejuicio de mérito con derecho a la defensa ante la Sala Plena del Tribunal Supremo. Y después de ese antejuicio de mérito, después que el tribunal en Sala Plena declare que hay mérito, hace falta la aprobación de la Asamblea, la autorización de la Asamblea, no de la Constituyente, de la Asamblea según esta Constitución, para que pueda levantarse esa inmunidad. No es la Constituyente. Constituyente que por lo demás, o Asamblea Constituyente, no vamos a entrar en ese tema, es una asamblea que fue convocada contrariando las normas que establece esta Constitución igualmente vigente. Por lo tanto, es necesario para el levantamiento de la inmunidad antejuicio de mérito y autorización de la Asamblea Nacional. De otra manera, estamos en contra de la Constitución, estamos derogando la Constitución y una vez más utilizando la justicia penal no como un instrumento para que efectivamente se impongan sanciones por los hechos más graves que afectan las bases de la colectividad, sino utilizando el derecho penal, la justicia penal, como un instrumento de retaliación política para atemorizar, para aterrorizar a la disidencia y para tener un arma que en definitiva inhiba a los opositores a continuar actuando ¿cómo? No hay otra manera de actuar y yo no tengo otra de actuar y de alegar, sino con la Constitución, con el Código Penal, con las leyes, que son los instrumentos de una sociedad democrática en la cual yo creo que una vez más tenemos que recordar, es decir, estas decisiones son decisiones contra el derecho, contra la Constitución,
contra la justicia. Y una vez más hay que recordar, si desaparece la justicia, como decía un gran pensador desde hace muchos siglos, San Agustín, si desaparece la justicia, los reinos se convierten en grandes latrocinios. Doctor, ya para finalizar, nos hemos pasado un poco el tiempo, quisiera preguntarle, ¿esto deja un precedente? Quizás puede significar la amenaza o la advertencia a otros parlamentarios o a otras personalidades que también gocen de esta inmunidad. Quisiera preguntarle qué se puede hacer, qué se puede sustentar, hacia dónde se puede acudir para denunciar lo que está sucediendo en nuestro país, qué hay que seguir haciendo, porque quizás a lo mejor las personas dicen, bueno, ¿para qué voy a acudir ante un Ministerio Público? Quizás yo no tengo confianza, ¿para qué voy a acudir ante un Tribunal Supremo de Justicia que no me genera confianza o que de repente no me va a resolver o que me va a engavetar los escritos? Sin embargo, ¿qué se debe ir haciendo? Bueno, yo creo que lamentablemente tenemos que decir que el caso Guevara encuentra, entre otros, pero creo que es el precedente más importante, el precedente de Wilmer Azuaje, en el cual, bajo el alegato de la flagrancia, aunque hubo una aprobación posterior de la Asamblea conformada de otra manera, la Asamblea para ese momento, bajo el alegato de la flagrancia, es decir, se prescindió del antejuicio de mérito, contrariando la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos ese precedente y tenemos los precedentes de desconocimiento de la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado y de otros diputados cuya inmunidad ha sido irrespetada. Y no es, reitero, no es la inmunidad de esos diputados, esa inmunidad es del pueblo, esa inmunidad es una prerrogativa funcional, no es una prerrogativa personal de esos diputados. ¿Qué hay que hacer? A mi juicio, no tenemos otra cosa que hacer que luchar con las armas del derecho, con las armas de la Constitución, con las armas de la legalidad, pero hacerlo de manera firme, de manera contundente y decirle a estos órganos que no están administrando justicia, que no se están ajustando a lo que señalan las leyes, a lo que señala la Constitución. Esto tiene que quedar claro, es decir, en el ambiente y en el momento en el cual nos estamos moviendo. Y que en algún momento podrían ser sancionados. Por supuesto, por supuesto. Es decir, se trata de hechos contrarios a la Constitución, contrarios a la ley, que tienen sanción de acuerdo a la normativa vigente en Venezuela y de acuerdo a las normas que también rigen el derecho internacional. Si aspiramos, yo creo que es una deuda que tiene Venezuela, una deuda que tiene con la justicia, pero en Venezuela se hará justicia. Muchísimas gracias, doctor Alberto Arteaga Sánchez, por estar con nosotros acá en lapatilla.com. Trabajamos para ustedes Juan Peraza, Stephanie Carvajal y Sonjiré Martínez. Fue un placer haberlos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz inicio de semana. Gracias, doctor.